Y precisamente con la portavoz en el Congreso, con Rosa Díez, vamos a hablar en directo. Rosa Díez, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en directo. Acaba usted de terminar su comparecencia, ha salido corriendo para estar con nosotros en directo, así que se lo agradecemos, para valorar un poco lo que ha sucedido. Porque voy a citarla, usted decía, vamos a apoyar el rescate a su partido político, pero ha fallado en la Unión Política Europea. Lo que ocurre en Grecia es responsabilidad de todos. ¿Qué tendría que haber hecho la Unión Europea? Claro. Bueno, es que, vamos a ver, hay una crisis que se llama la crisis del euro, ¿no? Y ha habido un fracaso en términos económicos y en términos fiscales. No hay unidad fiscal en Europa, no hay política económica común en Europa, es una vieja reivindicación y por tanto no hay una unión política. Piensen ustedes que en Grecia este es el tercer rescate. Los dos rescates anteriores fracasaron, pero fracasaron porque imponían condiciones imposibles de cumplir para un país como Grecia si a la vez no se toman esas medidas a nivel europeo y para el conjunto de los europeos. Creo que todos sabemos, aunque no queramos hacer esa reflexión en alto, que este tercer rescate, que vive de la misma reflexión que los anteriores, salvo que se tomen medidas estructurales a nivel de política fiscal europea y de política económica europea, pues tampoco se cumplirá, porque lo que no puede ser no es posible que se cumpla. No es solamente que los gobiernos griegos, los sucesivos gobiernos griegos hayan sido unos irresponsables, que por supuesto lo han sido, es que las autoridades políticas europeas tampoco han actuado con criterios supranacionales. Para que se me entienda, ¿qué es lo que ha primado desde que se está construyendo Europa y sobre todo en los últimos años de la crisis económica? ¿Qué es lo que está primando a la hora de tomar las decisiones en Europa? Está primando la pulsión nacional, permítanme que lo diga, nacionalista, para que nos entendamos entre españoles, de los Estados miembros. Y lo mismo que en España, cuando se juntan las 17 comunidades autónomas con el gobierno de la nación, el gobierno en muchas ocasiones se limita a ser el coordinador de los 17 y por tanto triunfa, gana, se lleva el gato al agua, para que se me entienda, el que más amenaza o el que más chantajea. Pues a nivel europeo pasa lo mismo. Rosa. En España pasa cuando hay renuncia del Estado a ejercer como tal, y en Europa porque no hay Estado en términos de nación europea. Vamos a aprovechar que está con nosotros usted, que está con nosotros en directo, para preguntarle más cosas, porque últimamente hemos tenido muchas comparecencias que han dado muchos titulares. Vamos a hablar la del ministro del Interior, una comparecencia que usted tildaba de ofensiva, bochornosa y patética. Imagino que días después sigue pensando igual. Pues sí, a ver, es bochornoso y es patético que el ministro de Interior trate de convencernos que se ha reunido con el imputado Rato para hablar de la adjudicación de sus escoltas. ¿Me entienden? O sea, quiere decir que cuando alguien tiene escolta y se la van a quitar o quiere más o yo qué sé, lo que sea, ¿tienes que hablar con el ministro? Hombre, no. Es que eso es ofensivo. O sea, es que si las decisiones se toman en relación con la seguridad de cada una de las personas que llevan escoltas con criterios profesionales, ¿qué pasa? ¿Que el Estado de Derecho en España el límite es a quien conozco del gobierno? Entonces, si conozco al ministro, me ponen una escolta más o me quitan uno menos, yo qué sé. O sea, es que es ofensivo. Es ofensivo que nos quiera explicar una reunión con un señor imputado por graves delitos de corrupción política en el Ministerio del Interior, diciendo que ha ido a hablar de su seguridad. Porque es todavía peor, no sé cómo decirlo para que todo el mundo me entienda. Las escoltas nos las ponen o nos las quitan con criterios profesionales, no depende del ministro. Porque es que si depende del ministro, es que esto es una república bananera, o sea que es aún peor. Por eso es bochornoso y es ofensivo. Ofensivo para los propios profesionales de la policía, ¿eh? Sigue usted igual de contundente que el otro día, desde luego. Ministro, ¿los policías qué hacen? Como digo, la portavoz de UPyD continúa igual de tajante. Yo creo que trato de argumentarlo. Vamos a cambiar de asunto, les voy a hacer muchas preguntas. Sabemos que... Sigo pensando lo mismo, no ha ocurrido nada que me haga cambiar de opinión. Como digo, vamos a hacerle más cuestiones. UPyD no se va a presentar a las elecciones catalanas. ¿Cuál es la estrategia a partir de ahora ya para las elecciones generales de su partido?
Bueno, pues estamos trabajando, no hemos dejado de trabajar precisamente para, en fin, que los ciudadanos españoles cuando vayan a la urna en las elecciones generales confirmen con sus votos la necesidad de UPyD dentro de las instituciones, de que esta voz, la voz de Unión Progreso y Democracia, con lo que conlleva, con nuestras propuestas, con nuestra mirada atenta, con nuestra lucha por la libertad, por la igualdad y contra la corrupción, esté presente, condicione la vida de los políticos en el buen sentido de la palabra para precisamente hacer que los ciudadanos sean más libres y más iguales. Trabajamos para eso, ¿no? Para que los ciudadanos nos presten su confianza, su renovada confianza en las próximas elecciones y para estar fuertes aquí dentro del Parlamento y poder volver a presentar lo que yo creo que es, en fin, un buen resultado. Yo les pido a los españoles que sencillamente, que no me crean, vaya, que no se fíen de mi palabra, que sencillamente revisen lo que ha hecho Unión Progreso y Democracia en estos años. Si encuentran que les hemos engañado alguna vez, que no nos vuelvan a votar. Y si encuentran que lo que hemos hecho ha sido positivo, pues que nos presten su confianza, que es el voto. Usted actualmente es la portavoz parlamentaria de UPyD. Después de esas elecciones generales, ¿cuál será el lugar de Rosa Díez? Lo que me pida mi partido. Estaré a disposición. Escuchando la voz de mando y la petición de ayuda, diciéndolo ya claro. Por supuesto que estaré a disposición, ayudaré todo lo que pueda, trabajaré en todo aquello que me pidan y que pueda hacer y, en fin, seguiré defendiendo las ideas de progreso y las ideas de libertad que Unión Progreso y Democracia defiende. Seguiré trabajando por las cosas en las que he creído toda mi vida y por las cosas en las que he trabajado toda mi vida. Rosa Díez, fundadora de UPyD, muchísimas gracias por haber estado en directo con nosotros. Mucha suerte de cara a esas elecciones generales y sobre todo le agradecemos la premura con la que ha tenido que venir al directo hoy para estar con nosotros. Gracias. No, encantada, por supuesto. Gracias. Eran las palabras de la fundadora de UPyD. Ya lo has visto.